Bienvenidos a Economía en Breve número 390 del 17 de noviembre del 2024. Esta semana tenemos un montón de información importante que comentar y comienzo con el entorno político de México y con una noticia que revela lo turbio que está el panorama con otro episodio pues muy lamentable en el Congreso. En uno de esos sainetes de época, los morenistas del Senado ratificaron a Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión de Derechos Humanos por otros 5 años, pese a tener las peores evaluaciones y a no ser la candidata preferida de la presidenta Sheinbaum. El coordinador morenista del Senado, Adán Augusto López, hizo de todo para presionar a la Grey morenista para apoyar a Piedra, ya que era la elegida del personaje que está en Palenque, evidenciando tanto la división que comienza a aparecer en las filas morenistas como la debilidad de la presidenta Sheinbaum, en lo que muchos consideraron como una humillación más. Ya ven cómo es el internet y los memes. Hace unos días circulaba por ahí esta imagen que caricaturizaba el poder imperial de la presidenta, parafraseando a Luis XIV, pero ahora la corrigieron de esta forma luego del incidente Piedra. El Estado resulta que no soy yo. O visto en otra interpretación ahora del genial Paco Calderón, así se vio el asunto, de verdad muy lamentable. Miren, lo que me parece verdaderamente lamentable es que la presidenta no es la que está gobernando y la situación del país se sigue deteriorando, lo que me lleva al siguiente tema. En una noticia inesperada, diría, la agencia calificadora internacional Moody's revisó la perspectiva de la calificación de la deuda soberana de México de estable a negativa. Moody's explica que el cambio de perspectiva se debe a nuestra visión de Moody's de un debilitamiento en la formulación de políticas y en los entornos institucionales que amenaza con socavar los resultados fiscales y económicos, la creciente dificultad para afrontar la deuda y una mayor rigidez en el gasto gubernamental hacen que la consolidación fiscal sea un reto tras la ampliación del déficit gubernamental de este año, lo cual representa una desviación de un historial de largo plazo de bajos déficits, independientemente de las presiones económicas. Al mismo tiempo, la reforma constitucional pone en riesgo el equilibrio de poderes en el sistema judicial del país, con un impacto potencialmente negativo en la fortaleza económica y fiscal de México. Finalmente, dice Moody's, consideramos que hay una mayor probabilidad de que las obligaciones contingentes derivadas de petróleos mexicanos puedan trasladarse al balance del gobierno, sin que esto signifique restaurar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo para Pemex, manteniendo así los riesgos fiscales para el gobierno. Al explicar el llamado racional de la acción, diría de forma bastante lapidaria que aunque nuestra evaluación de la calidad de las instituciones en México ya es baja en comparación con sus pares de calificación, especialmente en cuanto a Estado de Derecho y el control de la corrupción, evaluaremos si un mayor deterioro en el marco de formulación de políticas y la independencia del sistema judicial podría limitar la capacidad del gobierno para abordar los crecientes desafíos crediticios. O sea, ya estamos mal en Estado de Derecho y corrupción, pero apunta para empeorar. Lo que está viendo Moody's básicamente es que hay un deterioro en la posición fiscal, en el marco institucional, en la confianza de los inversionistas y en la capacidad de crecimiento, al tiempo que aumentan los riesgos para el TEMEC y siguen sin atenderse los problemas de Pemex. Me llama la atención que la revisión de Moody's se hace justo un día antes de conocer el paquete económico para el 2025 y diría que la explicación más plausible es que pues están actuando dentro de su propio calendario de trabajo. Esperarse al paquete hubiera requerido dedicarle más tiempo a su análisis y posponer la revisión algunas semanas. Esta acción es desde luego pues una mala noticia, ya que entre sus implicaciones más importantes habría mayores tasas de interés de la deuda emitida en pesos. Este pasado viernes, la Secretaría de Hacienda presentó al Congreso los documentos que integran el llamado paquete económico, que contienen los lineamientos para la política fiscal en el 2025 y que son los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos y la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación. Había mucha expectación respecto al paquete, ya que
en el ejercicio del 2024 se había planteado un fuerte ajuste presupuestal para el 2025 con el déficit medido por los requerimientos financieros del sector público, que es la definición más amplia, bajando de 5.9% del PIB que se había estimado a 3% del PIB para el 2025. La inquietud de los mercados y analistas se alimentaba por la severidad del ajuste, que habría representado algo así como $1 billón si se daba esa reducción, lo que hubiera implicado, por el lado del gasto, reducciones muy significativas con un fuerte impacto sobre el desempeño de la economía en el 2025. Pues la duda finalmente se disipó con el gobierno planteando una meta de 3.9% para los requerimientos financieros del sector público como proporción del PIB, como pueden ver en este cuadro, en el que también se observa que el resultado que estiman para el 2024 será un déficit mayor al que se tenía aprobado en medio punto del PIB. En el mismo cuadro puede verse que el ajuste se da por una reducción en el gasto, principalmente ya que anticipan ingresos ligeramente mayores como proporción del PIB. Usualmente se toma el balance primario, que es el que resulta de restarle los gastos netos de costo financiero a los ingresos, como el referente más importante del esfuerzo fiscal. Un superávit primario, es decir, un balance positivo, quiere decir que el gobierno está gastando por debajo de sus ingresos, sin tomar en cuenta, como decía, los gastos de la deuda. En el cuadro pueden ver que luego de un déficit primario de 1.4% del PIB en el 2024, se pasará ahora sí a un superávit primario de 0.6% del PIB en 2025, lo que parece saludable en una primera y diría superficial lectura. Esta meta me parece que será bien recibida por los mercados, ya que hay pues una contracción bastante significativa, pero diría no tan punzante. Sin embargo, me parece que Hacienda hizo muchos malabares en sus números para llegar a este resultado. En esta siguiente lámina pueden ver el marco macroeconómico presentado por Hacienda con los supuestos y estimaciones que sirven de base para el cálculo del presupuesto. Lo primero que llama la atención es el optimismo con el que anticipan el crecimiento del PIB, con un punto medio de 2% para el 2024 y 2.5% para el 2025. Para que se den una buena idea del optimismo, o diría del bajo realismo de Hacienda, en esta siguiente gráfica pueden comparar los pronósticos que tiene Hacienda con los más recientes pronósticos de los analistas del mercado, ubicándose claramente como un outlier, o como se dice en español, como un dato aberrante. Regresando al marco macroeconómico, otro supuesto muy optimista es el que tienen para el tipo de cambio, que lo ven regresando por debajo de los 19 pesos por dólar, a pesar del más complicado entorno global, desde luego tapándose los ojos al deterioro del entramado institucional y al Estado de Derecho producido por las reformas acumuladas hasta el momento y a los problemas que vendrán para México con el nuevo periodo de Trump como presidente de Estados Unidos. Me llama la atención que no le creen al pronóstico de inflación de Banjico y traen una inflación más elevada de 3.5% para el 2025, aunque hay que notar que una inflación más alta y un tipo de cambio más bajo les ayuda a que la deuda se mantenga estable como proporción del PIB, que es una de las metas cualitativas que quieren alcanzar y que tanto están cacareando. Hablando de deuda pública, en estas dos gráficas pueden ver el saldo de los requerimientos financieros del sector público, que es la definición más amplia de la deuda, la que había en los precriterios presentados a principios del año en abril y en el paquete económico presentado este viernes, con una significativa revisión al alza para el 2024 y 2025, que resulta, me parece, de la revaluación de la deuda en dólares expresada en pesos, luego de la fuerte depreciación observada en el tipo de cambio y que ya les había comentado en algún programa anterior. Como quiera que sea, la deuda pública como porcentaje del PIB estaría aumentando de 46.8% en el 2023 a 51.4% en el 2024, lo que representa un incremento de 4.6 puntos porcentuales, lo que es el costo que el país pagará para financiar pues el dispendio electorero de este año. En este siguiente cuadro pueden ver los programas prioritarios sociales que requerirán
de 835.7 miles de millones de pesos, que para que se den una idea es superior al presupuesto de gasto corriente que tendrían la Secretaría de Salud o el renglón de salud, incluyendo también el IMSS y el ISSSTE. Por cierto, uno de los grandes problemas que tienen estos programas es que no tienen métricas objetivas definidas para evaluar su eficiencia. Y en este cuadro podemos ver que muchos de los programas presentan cifras que se ve que están redondeadas, lo que parece increíble, o una falta de precisión o un exceso de improvisación total. En este siguiente cuadro pueden ver las perspectivas de mediano plazo en las que destaca la estabilidad que anticipan para el tipo de cambio, lo que nuevamente parece un pronóstico poco realista. Otra de las cosas que me llamaron la atención es que revisaron la estimación de las finanzas públicas para el 2024, subiendo las expectativas de ingreso un poco, parece que viene mejor, pero subiendo todavía más las del gasto, es decir, que se fueron sin prudencia y gastaron más de lo que tenían aprobado, a pesar de que con los mayores ingresos hubieran podido tener un menor déficit. Y por el lado del gasto, están planteándose para el 2025 fuertes recortes en los ramos de Defensa Nacional, Salud, Seguridad y Protección Ciudadana y Pemex, mientras que los renglones que se incrementan de forma significativa son los de infraestructura, comunicaciones y transportes, desarrollo agrario, territorial y urbano, bienestar, desde luego, que es donde están todos los programas sociales, o la mayoría, y en entidades no sectorizadas, que no me queda claro pues qué es esto, ¿no? Por cierto, causó sorpresa e indignación el recorte que se incluía para la UNAM y el Politécnico, y Hacienda salió a corregir el error, entre comillas, que cometieron, lo que es bastante inusual, pero al parecer pues no fue el único error que se percibió en el presupuesto, como han estado pues de alguna forma haciendo ver varias personas, analistas e incluso instituciones. En fin, el paquete económico representa, diría yo, un nuevo deterioro en la situación fiscal, tanto por el lado de las metas y los balances, como por el lado del desempeño operativo de los servicios que brinda el sector público. Y luce, por un lado, insuficiente para mantener la provisión adecuada de servicios públicos importantes, especialmente en salud, como decía, para mantener la entrega de dinero a los programas sociales, que parece ser la única prioridad, y por otro lado, pues luce frágil ante el exceso de optimismo en los supuestos básicos. Veo probable que la revisión en la perspectiva de Moody's sea seguida pronto por las otras calificadoras importantes y que venga pues una baja en la calificación entre el 2025 y el 2026. Y uno de los problemas de tener un presupuesto frágil es que pues si las cosas no se dan con el optimismo que espera Hacienda, pues se van a quedar cortos en la generación de ingresos y tendrían entonces que realizar recortes más fuertes al gasto público. Pasando a los datos de la semana, la producción industrial registró un crecimiento de 0.6% en el mes de septiembre, como ven en este cuadro del INEGI. A pesar de que este crecimiento es bastante robusto, como vemos en esta gráfica, no le alcanza el indicador para salir de su tendencia lateral de los últimos meses. Las manufacturas, que son el componente de mayor peso en la industria, repuntaron con fuerza, 1%, con lo que comienza a salir del estancamiento que llevan ya por más de 2 años. Al interior de las manufacturas, el componente de equipo de transporte fue de los que creció con fuerza, 2.3% mensual, también saliendo de su tendencia lateral y retomando una tendencia ascendente, lo que es una buena noticia, aunque habrá que ver si logra confirmarla en los siguientes meses. La industria alimentaria creció en cambio solo 0.2% y como pueden ver en esta gráfica, sigue estancada desde hace casi 2 años. El segundo componente más grande de la industria es la construcción, que como ven en esta gráfica creció con fuerza en septiembre, 0.7%, aunque se mantiene lejos del pico alcanzado en la última parte del 2023. El componente de edificación al interior de la construcción fue el que creció con más fuerza, 4.2% en julio, con una clara tendencia ascendente, como pueden ver aquí. En un contraste muy marcado, la construcción en obras de ingeniería civil se desplomó 9.2%, continuando con el pronunciado declive iniciado desde finales del 2023. Lo que estamos viendo en este sector pues es la pérdida de impulso por la no finalización, pero por lo menos el menor ritmo en las obras faraónicas que se hicieron en la administración anterior.
También en la semana, Banco de México redujo su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, tal como se anticipaba en los mercados, ubicándola en 10.25%. En esta ocasión, la decisión fue unánime y en su comunicado la Junta de Gobierno señala que el balance de riesgos para el crecimiento se mantiene sesgado a la baja, mientras que el riesgo para la inflación se mantiene sesgado al alza. Además, nos dicen que se prevén ajustes adicionales a la baja en la tasa de interés de referencia. En esta siguiente gráfica puede verse el descenso en la tasa de interés en la línea naranja, por cierto, mucho más gradual que el alza que se dio a partir del 2022. Cabe notar que la inflación general en la línea azul claro viene rebotando en los últimos meses, lo que si bien responde a choques que deberían ser en principio transitorios, representa un reto para la conducción de la política monetaria más adelante. Banxico actualizó también sus pronósticos de inflación, como pueden ver en este cuadro, subiendo de forma muy modesta para los próximos trimestres, pero siguen esperando alcanzar la convergencia al 3% en el último trimestre del 2025. Y hablando de inflación, esta semana se firmó la nueva versión del paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC, con el que el gobierno obtiene la cooperación de una parte importante del sector privado para mantener el precio de una canasta de bienes sin cambio por los próximos 6 meses, tratando con ello de apoyar a la economía de los hogares de menores ingresos. Algo que me preocupa de este tipo de iniciativas y del lenguaje que utilizan es que ignoran el importante papel que juegan los precios en la economía y se ejerce presión sobre productores y distribuidores para evitar que los precios se ajusten, se muevan. De entrada, los precios son los mecanismos para poner de acuerdo a consumidores, productores y distribuidores y tienen que permitir que se generen los excedentes suficientes para las personas en cada etapa del proceso. No es lo mismo poner una canasta de mercancías en una ciudad donde hay vías de comunicación abundantes que en una comunidad alejada de los centros de producción y por lo mismo debería tener un precio diferente. Si los precios se controlan de forma artificial al grado de aniquilar la rentabilidad de la producción y o de la distribución, entonces ese bien o servicio deja de producirse o comercializarse en esa región o en ese lugar, produciendo desabasto, que sería la consecuencia natural de topar o controlar los precios. Para estas alturas de la historia, la verdad es que ya deberíamos tener entendido que los controles de precios no funcionan para generar bienestar, pero hay muchas cosas que eligen ignorarse por diferentes razones. En fin. Pasando a Estados Unidos, se confirmó la victoria de los republicanos también en la Cámara de Representantes. Ahí tendrán mayoría, por lo que Trump tendrá el carro completo con todo el Congreso republicano. Trump, por su parte, estuvo nombrando a diferentes personas para ocupar puestos en su gabinete con una característica en común, que es lealtad hacia él por encima del prestigio o la capacidad. La mayoría de los nombramientos han generado fuertes sacudidas en el entorno político de Washington, pero bueno, muchos analistas comentan que justo ese es el objetivo de Trump y diría, también han generado pues muchas sacudidas en el mundo entero, ya que se está conformando un gabinete de línea dura en varios temas importantes. Entre algunos de los nombramientos más relevantes, Trump señaló al congresista de ascendencia cubana Marco Rubio como secretario de Estado. Rubio es conocido por su línea dura contra regímenes socialistas, especialmente contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, y en su momento acusó al presidente López Obrador de haber entregado a los narcos buena parte del territorio. Otra nominación especialmente controversial de Trump fue la de Matt Gaetz, espero que así se pronuncie, como fiscal general, ya que de acuerdo a lo trascendido en los medios, este señor tiene varias investigaciones por diversos tipos de malas conductas, pero es un trumpista a toda prueba que se especula será usado como arma para presionar a los adversarios políticos de Trump. Esa es la intención. Entre las sorpresas más grandes, Trump nombró a Pete Hegseth como secretario de Defensa. Hegseth tiene experiencia como capitán de las Fuerzas Armadas y al parecer pues varios despliegues en diferentes zonas de combate, pero pues es más conocido como presentador de televisión y es la apuesta de Trump para hacer, diría, una limpia profunda en las Fuerzas Armadas. Otro nombramiento relevante fue el de Mike Waltz
como consejero de Seguridad Nacional. Este señor fue parte de las Fuerzas Especiales y es partidario de las soluciones militares a los problemas de narcotráfico. De hecho, ha comentado que en México tendría que hacerse algo parecido a lo que se hizo en Colombia, con asesores militares de élite estadounidenses asesorando a las fuerzas de seguridad para acabar con los narcos. Tal vez vieron en las redes uno de los mensajes de Trump en el que habla de llevar la guerra a los cárteles mexicanos, pues los nombramientos que está haciendo en su gabinete van justo en ese sentido. Hubo varios otros nombramientos controversiales, pero nuevamente apuntan hacia un gobierno de línea dura cuya estrategia será usar la fuerza, como ya definió por ahí en redes sociales Marco Rubio, que dijo que buscarán la paz por medio de la fuerza. Desde luego, y como lo señalan varios analistas internacionales, México será uno de los países que más difícil tendrá para lidiar con Donald Trump y su nuevo gobierno, y tristemente, pues no se ve que el gobierno que tenemos aquí esté a la altura que requerirán las circunstancias. Alguien decía por ahí que tiene más credibilidad pues el marco Rubio de Trump que el marco macroeconómico que presentó Hacienda. En fin, pasando a los datos de la semana en Estados Unidos, la inflación al consumidor salió acorde a lo esperado en octubre, pero estuvo elevada para la meta que persigue la Reserva Federal, lo que representa un foco amarillo del entorno. La inflación general fue 0.24% y como vemos en esta gráfica que presenta los meses de octubre de años anteriores, fue un resultado relativamente elevado al quitar los repuntes del 2021 y 2022. En esta siguiente gráfica de las variaciones mensuales, puede verse que el resultado de octubre fue en un rango alto cercano a los picos que se registraban antes de la pandemia. Excluyendo alimentos y energía, el llamado núcleo de la inflación fue de 0.28% mensual, que estaría por arriba del 0.18% que podría considerarse usual para el periodo prepandemia. En este tipo de meses, en octubre. En esta otra gráfica puede verse que la variación mensual de octubre quedó por arriba del observado antes de la pandemia, lo que quiere decir que todavía no está en los niveles compatibles con la meta del Fed. En esta siguiente gráfica puede verse la evolución de las tasas anuales de la inflación, con la inflación core o el núcleo de la inflación en la línea naranja, estacionándose en niveles de 3.3%, todavía lejos de la meta del 2%, y la inflación general en la línea verde, pues comenzando a rebotar. Estos datos sugieren que el progreso de la inflación hacia la meta se está frenando y de continuar así, podrían llevar a la Reserva Federal a detener la baja en sus tasas de interés. Por otro lado, la producción industrial presentó malas noticias en octubre al contraerse 0.3%, lo que si bien es cierto resultó en línea como previsto, es un mal resultado y como ven en la gráfica, pues continúa dentro de una tendencia lateral de estancamiento que ya lleva 2 años. Las manufacturas se contrajeron 0.5%, también en línea con lo esperado, pero es un mal resultado y también en una situación de estancamiento que pueden ver aquí. La utilización de la capacidad instalada resultó acorde a lo esperado, aquí le pegó el mercado a los resultados, quedó en 77.1%, pero sigue en una clara tendencia descendente, como pueden ver en la gráfica. De esta forma, la parte industrial sigue mostrando debilidad y restándole al desempeño general de la economía de Estados Unidos. Por otro lado, las ventas minoristas estuvieron en octubre un poco mejor a lo previsto al crecer 0.4%, es un dato fuerte, y mantenerse con una tendencia ascendente, como podemos ver aquí. Excluyendo automóviles, el resultado fue al revés, con las ventas creciendo, pues por debajo de lo previsto, aunque mantienen todavía su tendencia ascendente. En el entorno global, este fin de semana se produjeron acontecimientos importantes en la guerra en Ucrania, pues que hay que notar. Luego de un nuevo ataque masivo de Rusia a la infraestructura eléctrica en diferentes zonas de Ucrania, el presidente Biden y los líderes de Reino Unido y Francia, y al parecer también de Alemania, dieron luz verde para que Ucrania utilice las armas de largo alcance provistas por Estados Unidos para atacar territorio ruso, lo que representa otro paso en el escalamiento del conflicto. Me parece muy claro que la estrategia de Putin es forzar a Ucrania a negociar bajo las condiciones rusas, aprovechando la llegada de Trump a la presidencia. Aunque Trump ha expresado que acabará con la guerra en Ucrania de forma inmediata, lo que muchos interpretan que conseguirá al cortarle el suministro financiero y de armas a Ucrania para tener que aceptar las condiciones rusas, la realidad es que varios de los nombramientos de su gabinete
pues han expresado su intención de apoyar a Ucrania y son más duros contra Rusia. Ya veremos la respuesta de Putin y sus aliados, sobre todo ahora que en los próximos días o semanas, pues Ucrania responda a los ataques que se dieron este fin de semana. Pasando a los mercados financieros, esta semana se observaron pérdidas casi generalizadas en los mercados accionarios de nuestra muestra, con el promedio de los 10 índices que seguimos bajando 1.2%, como pueden ver en esta lámina. Durante la semana el índice Standard & Poor's 500 alcanzó a romper brevemente el nivel de los 6,000 puntos por primera vez en la historia, como pueden ver en esta gráfica de los últimos años. Solo un día duró el Standard & Poor's por arriba de los 6,000 puntos, ya que después empezó a bajar para cerrar en los 5,870.62 puntos. La Bolsa de Valores de México tuvo una mala semana, en línea con el resto de los mercados, al perder 2.7% y terminar en las 50,469 unidades. El tipo de cambio se depreció 0.9% en la semana, terminando en 20.35 pesos por dólar, todavía sin reflejar, diría yo, cabalmente, la noticia de baja en la perspectiva de calificación de Moody's. Como les he comentado anteriormente, me parece que ante la gravedad de lo que ocurre en el entorno político interno y con un entorno externo cada vez más adverso y complejo, el tipo de cambio tiene todavía mucho recorrido al alza para las próximas semanas y meses. Para la semana que inicia tendremos bastante información importante en México, destacando el miércoles de entrada el indicador oportuno de la actividad económica, que recordemos es la estimación, el ejercicio de nowcasting que hace el INEGI para anticipar el indicador global de la actividad económica. Estos son datos de septiembre y octubre, la estimación que hacen. También tendremos la encuesta de Citibanamex, el jueves 21 las ventas comerciales del mes de septiembre y el viernes terminamos con la inflación de la primera quincena de noviembre, que ya veremos cómo viene, de eso depende lo que haga Banco de México más adelante. El Producto Interno Bruto con las cifras desagregadas por completo en el tercer trimestre del año y el indicador global de la actividad económica ya observado al mes de septiembre. En Estados Unidos en realidad no hay datos relevantes, así que habrá que ver el viernes quizá los índices PMI del mes de noviembre. Para Misión Prosperidad les comparto un par de imágenes que hice con inteligencia artificial para representar la gran lucha de la humanidad en el siglo XXI, que es también una batalla personal que nos involucra a todos para domesticar nuestra naturaleza humana, que tiene por un lado virtudes maravillosas, pero por otro lado oscuridades terribles. Aquí representada por un caballo brioso, nuestra naturaleza humana, que también puede pensarse como nuestra propia mente, puede llevarnos a una prosperidad gloriosa si aprendemos a conducirla y logramos amaestrarla, o al propio infierno si nos dejamos llevar por sus impulsos más malignos. Si permitimos que el rencor, la ira, el miedo, la angustia o la maldad simple y llana dirijan nuestro destino, terminaremos muy mal, tanto en lo personal como a nivel global. Estas imágenes son para tener un recordatorio siempre presente que el gobierno de nosotros mismos es la habilidad más poderosa que podemos desarrollar. Ya estaremos hablando de este tema en un futuro no muy lejano. Por lo pronto, con esto terminamos este programa 390 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.